Por siglos, el mundo ha admirado el antiguo Egipto con asombro. Imaginamos faraones de oro. Pensamos en pirámides altísimas que llegan hasta el sol. Esta tierra habla de sabiduría increíble, conocimiento avanzado y una conexión con los dioses. Es una herencia tallada en piedra y escrita en papiro. Pero, ¿saben? Las arenas del desierto son profundas. Guardan más que solo templos majestuosos y tesoros de oro. Debajo de la superficie, espera una historia diferente. Es una historia susurrada en la oscuridad de tumbas selladas. Es una historia grabada no en gloria, sino en miedo. Estas son las historias que no se enseñan en las escuelas ni se muestran con brillo en los museos. Son pedazos de una realidad mucho más brutal. El Egipto que la gente imagina es solo una cara de la moneda. Los arqueólogos que dedican sus vidas a esta tierra saben bien esta verdad. En 1881 se hizo un descubrimiento notable cerca del Valle de los Reyes. Se encontró un alijo oculto de momias reales en un sitio conocido como Deir el-Bahari. Esta tumba, designada de B320, contenía los restos de algunos de los faraones más legendarios de Egipto. Figuras como Ramsés el Grande y Seti el I fueron encontrados allí. Pero entre estos célebres gobernantes, un ataúd destacaba. Era sencillo, sin adornos. A diferencia de los sarcófagos dorados que lo rodeaban, esta sencilla caja de madera no tenía nombre. No había jeroglíficos que declararan la identidad o el linaje de su ocupante. En una cultura obsesionada con los nombres y el legado, carecer de nombre era ser condenado al olvido. El egiptólogo Gastón Maspero fue el primero en abrir este extraño y sin marcar ataúd. Lo que encontró dentro no era el rostro sereno de un noble fallecido en paz. Era una visión de puro terror. El cuerpo pertenecía a un hombre cuyos últimos momentos parecían haber sido una agonía más allá de la imaginación. Tenía la cabeza echada hacia atrás, los músculos faciales contorsionados en una mueca horrible. En 2018, una misión arqueológica estaba excavando la zona cuando se toparon con algo verdaderamente excepcional. Era una tumba que había permanecido intacta, su entrada sellada durante más de 4000 años. La tumba pertenecía a un sumo sacerdote llamado Wahtie, que sirvió durante el reinado del rey Neferirkare en la quinta dinastía. La entrada estaba sellada con piedra y mortero, una señal clara de que nadie había violado sus sagrados confines. Mientras rompían cuidadosamente el sello y entraban, fueron recibidos por una vista impresionante. Las paredes estaban cubiertas de pinturas y jeroglíficos vibrantes y exquisitamente conservados. Pero notaron algo peculiar entre los jeroglíficos que, de otro modo, eran normales. Había una serie de inscripciones que parecían fuera de lugar, una maldición destinada a cualquiera que se atreviera a perturbar el sueño eterno del sacerdote. Después del inmenso esfuerzo de levantar la pesada tapa, el equipo miró dentro. Pero no encontraron la momia cuidadosamente envuelta de un venerado sumo sacerdote. En cambio, encontraron una escena espantosa. Los restos esqueléticos de Wahtie estaban mezclados con los de toda su familia, incluyendo a su esposa, su madre y sus hijos. Era una fosa común, un enredo de huesos que hablaba de una catástrofe repentina y compartida. Los antiguos egipcios son justamente celebrados por su avanzado conocimiento médico. Papiros como el papiro de Edwin Smith revelan una comprensión sorprendentemente sofisticada de la anatomía y los procedimientos quirúrgicos. Estos textos muestran que los médicos egipcios podían identificar y tratar fracturas, suturar heridas e incluso realizar trabajos dentales complejos. Sin embargo, a medida que los arqueólogos profundizan en los sitios de entierro de la gente común, comienza a surgir una imagen más brutal de esta práctica médica. En todo Egipto se han desenterrado numerosos cráneos que muestran las marcas inconfundibles de intervención quirúrgica. Estos cráneos presentan agujeros cuidadosamente cortados, una práctica conocida como trepanación. Algunos muestran claras señales de curación alrededor de los bordes del agujero, lo que indica que el paciente sobrevivió milagrosamente a la horrible prueba. Imaginen la escena. Un paciente, inmovilizado, completamente consciente, mientras un sacerdote médico usa una herramienta de sílex o bronce para perforar lentamente su cráneo. El dolor debió ser inimaginable. Muchos no muestran signos de curación en absoluto, lo que sugiere que el paciente murió durante o poco después de la brutal operación. La línea entre un curandero que intenta salvar una vida y un investigador impulsado por una fría curiosidad científica
se vuelve terriblemente borrosa. En las desoladas afueras de los antiguos asentamientos, los arqueólogos comenzaron a desenterrar entierros que no se ajustaban a ninguna costumbre funeraria conocida. Estos no eran muertos honrados, preparados para una gloriosa vida después de la muerte. Un número significativo de estos restos pertenecían a niños y bebés, sus pequeños huesos contando una historia silenciosa y horrible de una práctica que estaba destinada a permanecer oculta en las sombras. Una de las pruebas más escalofriantes de sacrificios de niños proviene de la antigua ciudad de trabajadores cerca del sitio de Amarna. Esta fue la capital de corta duración construida por el faraón hereje Akenatón. Descubrieron un número desproporcionadamente alto de tumbas pertenecientes a niños y adolescentes. Muchos de los esqueletos mostraban signos de desnutrición y trabajo físico extenuante, lo que indicaba que eran hijos de los trabajadores pobres que construyeron Amarna. La teoría es tan sombría como convincente. En el mundo antiguo, a veces se creía que para asegurar la fuerza y la longevidad de un nuevo edificio o una nueva ciudad, una vida tenía que ser consagrada dentro de sus cimientos. Los niños de Amarna, los miembros más débiles e indefensos de la comunidad, pudieron haber sido el precio pagado por la gran visión de Akenatón. Fueron sacrificados para santificar su nueva capital, sus vidas extinguidas para darle a su ciudad una resistencia sobrenatural. Las historias de maldiciones que protegen las tumbas egipcias son legendarias. Sin embargo, los antiguos arquitectos y sacerdotes eran personas prácticas. Por lo tanto, complementaron estas advertencias mágicas con ingeniosas trampas físicas. Estas no eran artilugios míticos vistos en las películas, sino sistemas de seguridad mecánicos reales diseñados con un propósito único y brutal: mutilar o matar a cualquier intruso que lograra pasar por alto las entradas selladas. En una pequeña y modesta antecámara que conduce a la cámara funeraria, los egiptólogos notaron extrañas ranuras en las paredes y el piso, junto con una serie de pequeños agujeros casi invisibles en el techo. Un análisis detallado de la cámara reveló un mecanismo horriblemente inteligente. El suelo era una placa de presión, un gatillo conectado a un sistema oculto de pesas y cuerdas escondidas dentro de las paredes. De los agujeros en el techo se liberaría un torrente de objetos afilados y pesados. Aunque la leyenda la llama la cámara de las 1000 cuchillas, lo más probable es que fuera una lluvia de pedernal afilado o fragmentos de obsidiana. Eran piezas de piedra pesadas y afiladas como navajas, capaces de infligir heridas profundas y catastróficas. El intruso sería perforado desde docenas de ángulos simultáneamente, una tormenta de cuchillas de piedra diseñada para causar el máximo daño físico y una muerte agonizante y sangrienta. En el panteón egipcio, pocas deidades eran tan veneradas o temidas como Tot. Él era el dios de la luna con cabeza de ibis, de la magia y de la escritura. Se decía que Tot había inventado los jeroglíficos, dando a la humanidad el don del lenguaje. Pero Tot tenía otro aspecto, más oscuro. Como dios de la magia, también era el maestro del conocimiento que no estaba destinado a mentes mortales. Se decía que esta sabiduría prohibida estaba registrada en una serie de textos legendarios, a veces conocidos como el Libro de Tot. La línea entre el mito y la realidad se difuminó de verdad durante una excavación a principios del siglo XX. En una tumba que perteneció a un sacerdote poco conocido, los arqueólogos hicieron un descubrimiento bastante peculiar. Escondida en un nicho oculto, encontraron una sencilla vasija de barro. Pero dentro no había oro ni joyas preciosas, solo una colección de fragmentos de papiro. Lo que hizo que este hallazgo fuera tan escalofriante fue el estado real de los rollos. Habían sido quemados, deliberada y violentamente. A medida que los eruditos comenzaron ese minucioso proceso de traducir los fragmentos supervivientes, una creciente sensación de inquietud se apoderó de ellos. El texto era diferente a cualquier documento religioso o administrativo que hubieran visto antes. Era, de hecho, un grimorio, un libro de magia negra. Los hechizos inscritos en el papiro no estaban destinados a la curación o la protección. En cambio, eran encantamientos para invocar entidades oscuras, para maldecir enemigos con enfermedades y locura, y para rituales que involucraban sangre y profanación. Todo el sistema espiritual de los antiguos egipcios se basaba en una creencia central e inquebrantable: la santidad del cuerpo físico después de la muerte. El elaborado proceso de momificación no era solo una forma de conservación, era un rito sagrado esencial para el viaje del alma al más allá.
Según sus creencias, el alma, o Ba, necesitaba regresar a la forma física, el Kat, cada noche para descansar y rejuvenecer. Si el cuerpo era destruido o irreconocible, el alma se perdería, condenada a vagar sin rumbo y eternamente. Esta profunda reverencia por el difunto hace que el descubrimiento de momias deliberadamente desmembradas sea aún más impactante. En todo Egipto, los arqueólogos han desenterrado restos que han sido sometidos a una brutal y sistemática mutilación post-mortem. El daño en estos cuerpos es preciso e intencional. Las extremidades han sido cortadas, las manos y los pies amputados, y a veces incluso la cabeza ha sido violentamente separada del torso. Esto no era una profanación por lucro, era un acto calculado de destrucción con un aterrador propósito espiritual. Uno de los ejemplos más convincentes de este castigo después de la muerte podría estar relacionado con uno de los faraones más controvertidos de Egipto, Akenatón. Conocido como el rey hereje, Akenatón abandonó a los dioses de siempre e impuso la adoración de un solo dios, el disco solar Atón. Una momia misteriosa, encontrada en la tumba KV55 en el Valle de los Reyes, ha sido por mucho tiempo un tema de mucho debate. El análisis de ADN moderno ha dado una respuesta sorprendente. Es casi seguro que es el cuerpo del mismo Akenatón. Hemos viajado a lo profundo de las sombras del pasado. Hemos quitado la chapa dorada de una civilización famosa para ver la oscuridad que se pudrió por dentro. Desde el grito silencioso de un príncipe condenado hasta la tumba maldita de una familia llena de peste, la prueba es clara. El antiguo Egipto era una tierra de grandes contrastes, un lugar donde la belleza asombrosa estaba junto a una crueldad que no podemos imaginar. La búsqueda de la vida eterna solo era superada por la invención de la condena eterna. Las arenas de Egipto han conservado no solo la grandeza de los faraones, sino también los ecos de los últimos momentos de sus víctimas y la habilidad aterradora de sus castigos. A pesar de siglos de excavación y estudio, debemos aceptar una verdad que nos hace humildes. Apenas hemos empezado. El desierto es inmenso y sus secretos están bien guardados. Por cada tumba que hemos abierto, 1000 más pueden estar escondidas, sus contenidos esperando para cambiar aún más nuestros libros de historia. Al desenterrar estos secretos, ¿estamos cumpliendo con nuestro deber como historiadores? ¿O estamos cometiendo un acto de transgresión? Se podría argumentar que algunas puertas es mejor dejarlas cerradas. Quizás algunas verdades son tan oscuras que es mejor que permanezcan enterradas. ¿Cuál de estos escalofriantes descubrimientos te pareció el más perturbador? ¿Crees que hay algunas cosas que deberían permanecer enterradas para siempre? Las arenas continúan observando, silenciosas y pacientes, guardando sus secretos de cerca. La decisión de cavar más profundo es nuestra, y también lo es la responsabilidad de cualquier pesadilla que elijamos despertar de sus milenios de letargo.